Hola, buenas tardes. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. El tema de hoy es, por supuesto, Taiwán. Pero me van a permitir que empiece haciendo un poco de historia-ficción. Imaginen que en la guerra civil española, pues Franco es vencido y expulsado de todo el territorio de la península. Y entonces, en vez de rendirse, decide retirarse a Mallorca y instala su capital en Palma. Dice que él sigue siendo el caudillo de España, el legítimo jefe del Estado español, y que por las razones que sea, la llamada comunidad internacional decide reconocer a Franco y no al gobierno de la Segunda República. Bueno, ahora tenemos dos estados que se llaman España y cada uno considera que es el legítimo representante del Estado español en su totalidad, en la península y también las Baleares. Por supuesto, el de la Segunda República pues controla casi toda la población y el territorio, pero el de las Baleares, el de Mallorca, es el que tiene más reconocimiento internacional. Bien, pues esta es la situación de China y Taiwán, donde dice Franco pongan al general Chiang Kai-shek, y donde dice la Segunda República pues al gobierno de la República Popular de China y a Mao Zedong. La guerra civil china, que duró desde los años 20 hasta 1949, con una pausa debido a la Segunda Guerra Mundial, pues terminó con la derrota del gobierno del Kuomintang, que se retiró a la isla de Formosa, también llamada Taiwán, y se instaló allí, mientras que el gobierno de la República Popular de China se instaló en Pekín, y cada uno de ellos afirmaba que era el gobierno legítimo de la totalidad de China. Los Estados Unidos pues reconocían a Chiang Kai-shek, que tenía como mayor virtud el no ser comunista, y junto con los Estados Unidos todos sus aliados, es decir, buena parte de la comunidad internacional. Además, China era miembro fundador de las Naciones Unidas y era uno de los 5 grandes: la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y China, es decir, de los que tenían un asiento permanente en el Consejo de Seguridad y derecho de veto. China firmó la Carta de las Naciones Unidas como República de China, y el gobierno de Taiwán seguía llamándose República de China, aunque controlaba menos del 1% del territorio y de la población china. Hombre, algunos países opinaban que esto era un contrasentido, dejar sin representación en las Naciones Unidas a un cuarto de la población mundial, y rutinariamente se presentaban propuestas en la Asamblea General para que la República Popular de China, la de Mao Zedong, fuese admitida en Naciones Unidas, y rutinariamente también estas propuestas eran rechazadas
debido principalmente a la oposición de Estados Unidos. Al final de la guerra civil, China se esperaba que Formosa, la isla de Formosa, fuese ocupada rápidamente por las fuerzas de la República Popular. Pero antes de que esto ocurriera, empezó la guerra de Corea, en la que Estados Unidos intervino en favor de Corea del Sur y China en favor de Corea del Norte. En este nuevo contexto, la administración norteamericana del presidente Truman decidió considerar un aliado al mariscal Chiang Kai-shek y a su gobierno instalado en Taiwán. Las cosas siguieron así durante muchos años. Desde 1950, más o menos, cada año se presentaba una propuesta en la Asamblea de Naciones Unidas para que la República Popular fuese admitida en las Naciones Unidas, y cada año era rechazada. Pero cada año el margen de votos entre los que querían incluir a China y la mayoría que lo que no lo deseaba, el margen de votos era cada vez más estrecho, cada vez menor. Estados Unidos, vista esta tendencia y amparándose en el reglamento de Naciones Unidas, empezó a decir que la admisión o no de la República Popular China era un asunto de extrema importancia y que por lo tanto requería una mayoría de 2 tercios. Pero en los años 60 ocurrieron algunos hechos de gran relevancia. Uno de ellos fue que China adquirió la bomba atómica. China, quiero decir, la República Popular. Con lo que cualquier esperanza que pudiera tener el gobierno de Taiwán de recuperar su control sobre la China continental se esfumó. Y otro fue que las diferencias entre el gobierno de China y el de la Unión Soviética se hicieron cada vez más graves y cada vez más numerosas, hasta el punto de que en 1969, en el río Ussuri, en la frontera entre China y la Unión Soviética, hubo un choque armado de respetables proporciones que colocó a los dos países al borde de desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Los Estados Unidos juzgaron que debían aprovechar esta ocasión para introducir una cuña entre los dos grandes países socialistas, entre acercarse a China y tratar de convertirla en un aliado en la Guerra Fría que mantenían contra la Unión Soviética. A este objeto, en el año 1971, el asesor nacional de seguridad del presidente de los Estados Unidos, el presidente era Richard Nixon, y el asesor no era otro que Henry Kissinger, iniciaron contactos con los chinos. Aprovechando un viaje a Pakistán, Kissinger hizo una visita secreta a China y empezó a hablar con Zhou Enlai, el primer ministro. Más o menos coincidiendo con esta visita, Albania, que era el único de los países del este de Europa que en las disputas entre la Unión Soviética y China había optado por el bando chino, presentó una propuesta, pedía que la República Popular China
fuese admitida en las Naciones Unidas y que los representantes del régimen de Chiang Kai-shek fuesen expulsados. Los Estados Unidos, en vista del proyecto que tenía entre manos, no juzgaron oportuno oponerse. Pidieron que, como hacían rutinariamente, que este asunto se decidiera por mayoría de 2/3, pero esta vez la propuesta fue derrotada. Los americanos, no queriendo contrariar a la República Popular y tampoco perder su alianza con Taiwán, dijeron que se eliminase el párrafo que decía admitir a la República Popular y expulsar a los representantes de Chiang Kai-shek, que ambas cosas se votasen por separado. Y tampoco esto fue aceptado. Por mayoría simple quedó aprobada la propuesta de Albania y los representantes de Formosa, de Taiwán, en las Naciones Unidas abandonaron la sala. Desde ese día, China ocupó la plaza que antes tenía Taiwán en las Naciones Unidas y se quedó con su derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Lo primero que consiguió fue que toda referencia posterior al régimen de Chiang Kai-shek se hiciese en la forma la provincia china de Taiwán. A continuación, consiguió que la gran mayoría de los países miembros rompieran relaciones diplomáticas con Taiwán por el sencillo procedimiento de no querer mantenerlas con los que sí reconociesen a Taiwán. Actualmente creo que no puede haber más de 10 o 12 países que mantengan relaciones diplomáticas formales con Taiwán. Concretamente, Guatemala, Paraguay, no muchos más, que votaron contra la admisión de la República Popular en las Naciones Unidas por anticomunismo feroz. Que lo que tenemos en China es, ahora que la expresión está de moda, una guerra civil congelada. Es lo mismo que tenemos en Corea. Ni en China ni en Corea la guerra acabó con un tratado de paz. Por lo que China se reserva el derecho de reanudar hostilidades cuando lo juzgue oportuno y de conquistar Taiwán. Y es imposible, si esto sucediere, sería imposible acusar a China de agredir a un país soberano, porque Taiwán no es un país soberano. Porque ella misma no dice que lo sea, ella dice que es el gobierno legítimo de toda China. Lo que pasa es que, claro, que Taiwán reconquistase la China continental es mucho más improbable que lo contrario. En Naciones Unidas hubo intentos de que Taiwán mantuviese una representación, que hubiese 2 delegaciones de China. Esto es imposible porque no solo la República Popular dice que la representación china es única e indivisible, que son ellos los que representan al conjunto, a la totalidad, sino que Taiwán dice exactamente lo mismo. La única forma de que Taiwán volviese a las Naciones Unidas sería que declarase su independencia. Pero
Esta es una de las líneas rojas que ha trazado el gobierno chino. Ha dicho, si esto ocurriese, ellos invadirían Taiwán. La considerarían una provincia rebelde y la represión de la rebelión un asunto interno de China. En el terreno de la legalidad internacional, pues no es fácil llevarle la contraria. Estados Unidos, ¿qué hace? Pues últimamente Estados Unidos y algunos de sus aliados, sus parlamentos, han aprobado resoluciones que dicen que ellos no aceptan la interpretación que hace China de la Resolución de Naciones Unidas de 1971, que es que China es reconocida como el gobierno legítimo de toda China y por lo tanto reconoce también su soberanía sobre Taiwán. Ellos dicen que la resolución de 1971 deja el asunto de la soberanía sin determinar. En Taiwán las cosas se complican porque la población está dividida entre dos opciones para el futuro de la isla. Una sería proclamar la independencia, renunciar a su reivindicación sobre la China continental, y el otro sería la reunificación con la China continental. Ambas opciones conllevan problemas muy complejos. En el primer caso, supondría una guerra. El segundo caso, no creo que Estados Unidos y sus aliados, el llamado Occidente colectivo, lo aceptase, porque en los últimos 50 años aproximadamente, Taiwán se ha industrializado mucho y por su producción, entre otros artículos de semiconductores, se ha convertido en un punto muy estratégico, capaz de influenciar decisivamente el equilibrio geopolítico global. Así que entre los partidarios de ambas opciones hay muchos que lo que proponen es seguir con el statu quo, ni para ti ni para mí, con objeto de no empeorar la situación. Pero claro, la reunificación de China es un objetivo prioritario del gobierno de Pekín. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y si ha sido así, que le den al botón me gusta. Y también que se suscriban si les da por ahí. Muchas gracias y hasta la próxima.